Beijing, 1974. La ciudad prohibida, el corazón palpitante del poder imperial devenido en República Popular, hervía bajo una paranoia que no se veía desde la Gran Purga. Los cuadros sabían que la muerte del gran timonel era inminente, y con ello, la frenética danza por la sucesión había alcanzado su clímax brutal. Sentado en una reunión del Comité Militar Central, bajo la mirada febril y acusadora de Jiang Qing, se encontraba el mariscal Ye Jianying, un hombre de 77 años, que había sido la brújula y el arquitecto militar de la revolución desde sus inicios. Ahora era visto por la Guardia Radical como el último obstáculo inamovible, el mariscal intocable. El aire en Zhongnanhai era espeso, cargado de amenazas implícitas. Ye Jianying no era un ideólogo ferviente, era un estratega pragmático, un militar profesional que valoraba la estabilidad del Ejército de Liberación Popular, ELP, por encima de las fantasías utópicas de la revolución cultural. Esto lo convertía automáticamente en un enemigo existencial para la facción que controlaba la palabra de Mao en sus años finales, la Banda de los Cuatro. Habían barrido con oponentes más jóvenes y menos influyentes. Habían humillado a viejos camaradas de guerra. Habían reescrito la historia innumerables veces, pero Ye permanecía como un fragmento de roca granítica que se negaba a ser pulverizado por el martillo ideológico. La ironía era una losa pesada. Este hombre, que había asesorado a Chiang Kai-shek antes de jurar lealtad a Mao, que había salvado al Partido Comunista Chino, PCSH, en momentos críticos durante la larga marcha con su fría lógica militar, ahora debía defender su vida y su honor no de un ejército enemigo, sino de sus propios camaradas. Los informes de seguridad sobre él se acumulaban en la oficina de Kang Sheng. Cada una de sus decisiones militares era analizada no por su efectividad estratégica, sino por sus posibles desviaciones ideológicas. El borrado histórico, la infame práctica de reescribir la memoria colectiva al servicio del poder, estaba en marcha. La pregunta no era si Ye caería, sino por qué, a diferencia de casi todos sus coetáneos, el sistema totalitario de Mao no pudo o no quiso terminar el trabajo. Para entender cómo el poder absoluto crea monstruos y por qué la historia se repite si no la estudiamos con rigor, suscríbete a este canal y acompáñanos en este descenso al abismo político. Ye Jianying no era el prototipo del revolucionario campesino que tanto gustaba a la propaganda de Mao. Nacido en 1897, en una familia de comerciantes prósperos de la provincia de Guangdong, su acceso a la educación fue privilegiado. Estudió en la prestigiosa Academia Militar de Yunnan, una cuna de futuros líderes chinos. Su formación inicial lo colocó lejos del comunismo ortodoxo. En sus primeros años, sirvió con distinción en el Kuomintang, GMD, bajo el mando de Sun Yat-sen, el padre de la China moderna. Ye era un militar profesional, un cartógrafo brillante y un organizador nato. Cuando Sun Yat-sen falleció, Ye se encontró en la intersección crítica de la historia china, sirviendo como instructor en la Academia Militar de Whampoa, la institución que forjó tanto a los líderes comunistas como a los nacionalistas. Allí conoció a Zhou Enlai y crucialmente estableció lazos con oficiales que más tarde serían la columna vertebral del Ejército Rojo. Su giro hacia el Partido Comunista en 1927 fue más una decisión pragmática que un despertar ideológico súbito. Tras el quiebre brutal entre el GMD y el PCSH, conocido como la masacre de Shanghái, Ye vio en el comunismo el vehículo más viable para la unificación y modernización de China. Al unirse a la causa roja, no solo aportó su inestimable conocimiento estratégico y táctico, sino también una credibilidad militar que el joven movimiento comunista necesitaba desesperadamente. No era un ideólogo, sino el hombre que sabía cómo mover tropas y ganar batallas. Su ascenso fue rápido, basado puramente en su competencia. Durante la épica y mortífera Larga Marcha, 1934-1935, Ye Jianying demostró ser invaluable, no por comandar el frente, sino por lo que hoy llamaríamos inteligencia y gestión de crisis. El punto culminante de su lealtad, que paradójicamente le daría una coraza temporal contra futuras purgas, ocurrió en 1935,
en las vastas y peligrosas praderas de Sichuan. El liderazgo del PCEH estaba dividido. Mao Zedong, que ya había ascendido a la cúpula, se enfrentaba al temible Zhang Guotao, un líder militar rival que controlaba la mayor parte de las tropas. Zhang, convencido de que la dirección de Mao era errónea y lo llevaría al desastre, planeaba un golpe interno, arrestar a Mao y a Zhou Enlai y tomar el control total del Ejército Rojo. Ye Jianjing, que servía como jefe de personal de Zhang Guotao en ese momento crucial, interceptó los telegramas que detallaban el complot. En lugar de obedecer la cadena de mando o dudar, Ye tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. De manera furtiva, sin despertar las sospechas de Zhang, fotocopió los mensajes, envolvió el texto cifrado en una bolsa de tela y se dirigió a la tienda de campaña de Mao, a riesgo de ser descubierto y ejecutado sumariamente por traición. La advertencia de Ye permitió a Mao y a un pequeño grupo de leales separarse del grueso de las fuerzas de Zhang en medio de la noche, salvando no solo sus vidas, sino la dirección futura del partido. El golpe fracasó. Mao nunca olvidó este acto de lealtad absoluta. Durante las décadas siguientes, Ye fue un constante en el alto mando, sirviendo en roles de planificación, diplomacia y coordinación que lo hicieron indispensable. Era el garante militar, la mente fría detrás de la pasión revolucionaria. Su influencia era silenciosa, profunda, tejida en la propia tela del sistema, pero en un régimen totalitario, la indispensabilidad es a menudo solo un aplazamiento de la inevitable caída, una verdad que Ye comenzaría a experimentar cuando la figura tutelar de Mao decayera y la paranoia se instalara definitivamente en Beijing. El periodo comprendido entre la fundación de la República Popular en 1949 y el estallido de la Revolución Cultural en 1966 fue la época dorada de Ye Jianjing, mientras otros cuadros se quemaban en las luchas ideológicas internas, como la purga de Peng Dehuai por criticar el catastrófico Gran Salto Adelante. Ye se mantuvo en la esfera militar, un campo que Mao consideraba vital, pero que a menudo dejaba en manos de técnicos competentes. Ye, con su aura de estratega confiable, fue elevado al rango de mariscal en 1955, uno de los 10 únicos hombres en recibir esta máxima distinción militar, consolidando su posición en la élite gobernante. Sin embargo, a medida que Mao envejecía y su visión se volvía más abstracta y vengativa, la maquinaria política empezó a exigir lealtades que superaban lo profesional. La estabilidad y el pragmatismo que Ye representaba se convirtieron gradualmente en una amenaza. El punto de inflexión fue la Revolución Cultural, lanzada por Mao para destruir a sus revisionistas dentro del partido. Esta campaña desató un caos social sin precedentes, empoderando a las facciones más extremas, lideradas por la esposa de Mao, Jiang Qing, y sus asociados, más tarde conocidos como la Banda de los Cuatro. Para Jiang Qing y sus seguidores, el Ejército de Liberación Popular, ELP, era el último reducto de la vieja guardia, un foco de resistencia a la revolución permanente. Ye Jianjing, como uno de los líderes más respetados del ELP, se convirtió en el blanco simbólico de la purga, aunque su posición era demasiado fuerte para un ataque frontal inmediato. En 1967, en lo que se conoce como la Contracorriente de Febrero, un grupo de ancianos mariscales, incluido Ye, se levantó valientemente en una reunión del Politburó para condenar el caos, la anarquía y la destrucción de cuadros que estaba causando la revolución cultural. Ye, en un momento de furia controlada, golpeó la mesa y exigió el fin de la persecución contra los viejos camaradas. Este acto de desafío abierto, si bien fracasó en detener la marea, cimentó la reputación de Ye como defensor de la estructura institucional contra la locura ideológica. La respuesta de Mao fue típicamente ambivalente. No podía permitirse purgar a Ye Jianjing. Primero, porque Ye seguía contando con el respaldo casi unánime de los militares de alto rango. Su caída podría haber provocado una fractura peligrosa en el ELP. Segundo, porque Ye había salvado personalmente a Mao durante la larga marcha. Este servicio vital operaba como una especie de escudo sagrado, o al menos un recordatorio constante para Mao de que Ye, a pesar de sus reservas ideológicas,
era fundamentalmente leal a la figura del gran timonel, sino a sus excesos. En lugar de purgarlo, Mao optó por la humillación sutil y el exilio funcional. Ye fue marginado de la toma de decisiones diarias, enviado a inspecciones interminables o puesto a cargo de tareas administrativas sin poder real. No obstante, a diferencia de la inmensa mayoría de los purgados, Ye nunca fue despojado de sus títulos ni sometido a las infames sesiones de lucha públicas. Su nombre nunca fue borrado oficialmente de los registros fotográficos, aunque su influencia se redujo. Esta supervivencia táctica, navegando entre la lealtad al hombre y la oposición a la política, se demostró crucial. Ye, el pragmático, sabía cómo esperar. Esperó una década, observando cómo sus enemigos se devoraban a sí mismos, mientras él preparaba, en las sombras, la restauración del orden. La maquinaria del Estado lo había intentado marginar, pero no pudo borrarlo. Y ahora, a mediados de los 70, con la salud de Mao deteriorándose rápidamente, la banda de los Cuatro sabía que el tiempo se acababa y Ye Jianjing, el incombustible mariscal, representaba el obstáculo final para la consolidación de su poder. A principios de 1976, la atmósfera política en Beijing era irrespirable. La inminente muerte de Mao Zedong, cuya salud se deterioraba visiblemente, había desatado una carrera brutal y frenética por la sucesión. El núcleo del poder se había fragmentado en dos bandos irreconciliables. Por un lado, la facción radical liderada por Jiang Qing, que controlaba los medios de propaganda, el aparato cultural y gran parte de la seguridad urbana. Por otro, los pragmáticos, representados por Deng Xiaoping, quien había sido rehabilitado brevemente, y el propio Ye Jianjing, quienes controlaban el ejército y la administración estatal funcional. La banda de los Cuatro sabía que sin Mao, su base de poder ideológico colapsaría. Necesitaban controlar el ejército para asegurar la transición. Su estrategia fue doble. Primero, debilitar la moral militar mediante constantes críticas a los viejos capitalistas de ruta dentro del ELP. Y segundo, usar a sus agentes dentro del aparato de seguridad para construir casos de traición y revisionismo contra los principales líderes militares. Ye Jianjing, que acababa de ser reasignado como ministro de Defensa y vicepresidente del Comité Militar Central, era el objetivo principal. La paranoia no era infundada, era una herramienta de gobierno. Se generaban informes diarios de supuestos complots. La palabra escrita de Mao, o un simple asentimiento, se convertía en ley de purga. Sin embargo, el problema con Ye radicaba en su dominio sobre el ejército, una institución construida meticulosamente para resistir la penetración política extrema. Mientras que los guardias rojos pudieron desmantelar universidades y fábricas, el ELP se mantuvo relativamente intacto, por la insistencia de Ye en la disciplina y la jerarquía. El primer intento formal de minar a Ye ocurrió a través del ataque a su protegido, Deng Xiaoping, en abril de 1976. Tras la muerte del primer ministro Zhou Enlai, un aliado de Ye, miles de ciudadanos se reunieron en la plaza de Tiananmen para rendirle homenaje. Jiang Qing interpretó esta manifestación espontánea como un ataque directo a la revolución cultural y a su autoridad. Deng fue culpado por la manifestación y purgado por segunda vez, retirándole todos sus cargos. La banda de los Cuatro esperaba que el desprestigio de Deng debilitara el bloque pragmático, pero Ye Jianjing, con una habilidad política que superaba la de la mayoría de sus camaradas, no se dejó arrastrar por la caída de su aliado. En lugar de defender a Deng abiertamente, lo que habría provocado su propia caída, Ye se centró en la logística. Aseguró que las guarniciones militares claves permanecieran leales a la estructura de mando tradicional y no al caos de las milicias de la banda de los Cuatro. Ye sabía que la lucha ya no era ideológica, sino puramente sobre quién controlaría el botón de la fuerza después de la muerte de Mao. Los radicales intentaron entonces deslegitimar a Ye directamente, lanzando campañas de medios en su contra, etiquetándolo como un oportunista militar que había traicionado los principios revolucionarios. Pero Ye Jianjing poseía la clave de la supervivencia en un régimen paranoico, la reputación de ser el único militar que podía garantizar la unidad del país tras el inevitable cisma de la sucesión.
El régimen lo necesitaba vivo, o al menos no oficialmente caído, hasta que Mao exhalara su último aliento. La trampa se estaba cerrando, pero Ye se movía con la precisión de un maestro de ajedrez, esperando el momento exacto en que la maquinaria purificadora, diseñada para borrar a los enemigos, se volviera contra sus propios operadores. La campaña de desprestigio contra Ye Jianjing se intensificó durante el verano de 1976. Aunque no pudo ser arrestado, la presión psicológica sobre él y su círculo cercano fue implacable. Ye estaba bajo constante vigilancia, sus líneas telefónicas intervenidas, y cada reunión con altos mandos militares era reportada, magnificada y distorsionada por los agentes de seguridad leales a la banda de los Cuatro. El objetivo no era tanto conseguir una confesión de Ye, su posición era demasiado alta para ese tipo de teatro menor, sino forzar su renuncia, o al menos aislarlo completamente antes de la muerte de Mao. La técnica empleada era la guerra de desgaste. Si no podían purgarlo físicamente, lo purgarían funcionalmente. Los informes de Kang Sheng, el jefe del aparato de seguridad, lo acusaban veladamente de mantener contacto con elementos derechistas purgados y de sabotear la política de crítica a Confucio y Lin Biao. Estas acusaciones, aunque abstractas para el ciudadano común, eran códigos letales en la nomenclatura política de Beijing, equivalentes a traición. El caso de Ye Jianjing es único en la historia de las purgas maoístas porque no hay un registro de una detención formal ni de interrogatorios al estilo de la KGB o el Gulag. La verdadera tortura que Ye sufrió fue la política. Fue forzado a vivir en la perpetua incertidumbre sobre su destino y el de su familia, obligado a presenciar la destrucción sistemática del sistema que él ayudó a construir. Su salud, ya frágil, se resintió gravemente. En sus memorias, sus allegados describen cómo Ye a menudo pasaba las noches planificando escenarios militares de respuesta, consciente de que un movimiento en falso podría desencadenar una guerra civil. El acoso constante llevó a que muchos de sus subordinados más cercanos fueran arrestados bajo cargos falsos, en un intento de obligar a Ye a confesar que él era el patrocinador de sus crímenes. Una de las tácticas más insidiosas fue el control total de los archivos históricos y fotográficos. Mientras que a otros enemigos como Liu Shaoqi o Lin Biao se les borraba completamente de las imágenes de grupo, Ye Jianjing era manipulado de manera diferente. En las publicaciones oficiales, su nombre aparecía cada vez menos, o era reubicado en las listas de figuras políticas menores. Se le presentaba sutilmente en fotografías de grupo, pero siempre en la periferia, sugiriendo una relevancia menguante. Era una lenta damnatio memoriae preventiva. El mensaje subliminal era claro. Este hombre está perdiendo el favor, y pronto no será más que una nota a pie de página. Sin embargo, el 9 de septiembre de 1976, la maquinaria de purga se detuvo abruptamente con la muerte de Mao Zedong. Este evento no trajo consigo el fin del peligro para Ye, sino el inicio de la confrontación final. Jiang Qing y sus aliados intentaron inmediatamente tomar el control de las estructuras de mando clave, preparando una toma de poder que se sentía inminente. El país estaba en el limbo, y Ye Jianjing, el viejo mariscal que se había negado a ser borrado, comprendió que el destino de China pendía de su siguiente movimiento. La lucha por la supervivencia había terminado. La lucha por el control del país acababa de empezar. Si este análisis detallado de la supervivencia política te resulta fascinante, tómate un momento para comentar abajo. ¿Crees que la historia juzgó justamente a Ye Jianjing por su papel de observador durante las purgas de sus camaradas? ¿O fue su silencio estratégico la única vía para salvar a China de un desastre mayor? La muerte del gran timonel no trajo a Ye Jianjing ante un tribunal, como había ocurrido con cientos de miles de víctimas de la Revolución Cultural. Por el contrario, la muerte de Mao significó que Ye pasaría, en un solo golpe de la historia, de ser un blanco a ser el juez silencioso y fundamental. No hubo juicio político formal contra Ye, sino un juicio de facto, que él presidió contra la banda de los Cuatro. En los días inmediatamente posteriores a la muerte de Mao, la situación de Ye era precaria. La banda de los Cuatro
que controlaba el aparato propagandístico y tenía fuertes lazos con la Guardia de Seguridad de Beijing, intentó maniobrar para obtener el control total. Jiang Qing exigió una serie de reuniones de emergencia del Politburó, buscando que el recién nombrado sucesor Hua Guofeng la respaldara como líder del partido y del ejército. Ye Jianjing, sin embargo, se negó a participar en este teatro. Se retiró a su residencia militar en las afueras de Beijing, rodeado por tropas leales, utilizando la parálisis del momento para planificar la jugada final. El juicio que Ye orquestó no fue legal, sino militar, comprendiendo que un enfrentamiento abierto resultaría en una guerra civil que habría aniquilado lo que quedaba de la nación. Ye optó por un golpe de mano rápido y quirúrgico. La operación requería el apoyo del jefe de la Seguridad Central y del propio Hua Guofeng, quien se sentía amenazado por la arrogancia de Jiang Qing. Ye, el estratega, proporcionó la justificación moral y la fuerza militar necesaria. Argumentó que la banda de los Cuatro estaba cometiendo traición al intentar usurpar el liderazgo después de la muerte de Mao. El 6 de octubre de 1976, menos de un mes después de la muerte de Mao, Ye Jianjing puso en marcha la Operación 580. En una acción de precisión militar sin precedentes en la historia política china reciente, la banda de los Cuatro fue arrestada simultáneamente. Jiang Qing fue detenida en su residencia bajo el pretexto de una reunión de emergencia. Sus 3 cómplices fueron apresados mientras asistían a una reunión planificada en Zhongnanhai. La rapidez y discreción del operativo, ideado y supervisado por Ye, fueron cruciales. No hubo resistencia, no hubo derramamiento de sangre en las calles. Ye Jianjing había desmantelado la cúpula radical que lo había acosado durante una década, no con un juicio prolongado y tortuoso, sino con un golpe de fuerza limpia. El verdadero juicio llegó 4 años después, en 1980, contra la banda de los Cuatro. En este juicio, Ye Jianjing, para entonces el segundo hombre más poderoso de China y arquitecto de la rehabilitación de Deng Xiaoping, no apareció en el estrado, pero su presencia se cernía sobre el tribunal. El juicio fue el teatro político que Ye había evitado para sí mismo. Una elaborada acusación contra los crímenes de la revolución cultural, diseñada para reescribir y legitimar la nueva era. La banda fue condenada por conspiración y crímenes contra el Estado, sentencias que Ye y Deng utilizaron para consolidar su poder y enterrar para siempre la ideología extremista maoísta. La ironía era total. El hombre al que el régimen maoísta había intentado borrar se convirtió en el arquitecto de su propia supervivencia y en el verdugo de aquellos que planeaban su caída. Para Ye Jianjing, la ejecución no fue un evento físico al que fuera sometido, sino un destino político que logró eludir gracias a su astucia y a su control sobre el músculo del Estado. En un régimen donde la muerte política era la norma, el mariscal intocable representa la excepción que confirma la regla de la purga totalitaria, mientras que sus contemporáneos, considerados menos esenciales o menos leales a la figura de Mao, fueron ejecutados, forzados al suicidio o abandonados a morir de hambre en campos de reeducación. Ye se mantuvo. Analizar por qué la maquinaria de purga no pudo completar su trabajo en el caso de Ye es crucial para entender las dinámicas de poder en la China maoísta tardía. El régimen totalitario de Mao operaba con una lógica dual. La ideología era la herramienta de limpieza, pero la estabilidad militar era el cimiento del poder. Ye Jianjing era el nexo insustituible entre ambos. Eliminarlo habría sido un riesgo existencial, una acción que podría haber desmembrado el ejército en un momento de crisis interna y externa, especialmente después del desastre del fallido golpe de Lin Biao en 1971. Mao, a pesar de su creciente paranoia, siempre priorizó la unidad militar sobre la purga ideológica de un individuo, si ese individuo era Ye. La verdadera ejecución que presenciamos en este relato es la de los adversarios de Ye Jianjing. El destino de la banda de los Cuatro, orquestado por Ye, es un sombrío recordatorio de la brutalidad del sistema que él ayudó a forjar y luego desmanteló. La líder, Jiang Qing, fue condenada a muerte con suspensión de la pena.
una sentencia que en China suele significar la conmutación por cadena perpetua, siempre que el condenado coopere. En la práctica, fue una muerte política inmediata y una condena a la oscuridad. El cese de la maquinaria de purgas a gran escala, dirigido por Ye Deng Xiaoping después de 1976, no fue impulsado por un repentino sentido de la justicia humana, sino por la necesidad pragmática de reconstruir la economía y el Estado. El golpe de octubre fue la ejecución política del maoísmo extremo. Ye Jianjing, ya en sus 70, se convirtió en el garante de esta transición, asumiendo roles clave en el partido y el Estado que cimentaron el fin de la era revolucionaria caótica. La ejecución política de Ye Jianjing, por lo tanto, nunca ocurrió. En su lugar, el mariscal sobrevivió a la edad de 89 años, muriendo de causas naturales en 1986. Su figura fue rehabilitada y elevada a la de un gran proletario revolucionario que había salvado al partido en 3 momentos cruciales: durante la larga marcha, durante la contracorriente de febrero y finalmente al desmantelar a la banda de los 4. Esta narrativa oficial es el borrado histórico de un tipo diferente, no el de la víctima, sino el del sobreviviente pragmático. Los archivos sobre su ambivalencia y su oposición sutil durante la Revolución Cultural fueron convenientemente minimizados, pintando la imagen de un héroe inmaculado. Ye logró escapar de la muerte física impuesta por el Estado para ser inmortalizado por el mismo Estado que él ayudó a reformar, una hazaña de supervivencia política casi sin parangón en la historia de los regímenes totalitarios del siglo XX. La paradoja histórica de Ye Jianjing es que mientras su nombre nunca fue borrado oficialmente de los registros, él fue, irónicamente, el maestro en el arte de la damnatio memoriae post-Mao. La técnica del borrado histórico, que se había empleado despiadadamente contra víctimas como Liu Shaoqi y Lin Biao, fue sofisticada y reutilizada después de 1976 por los pragmáticos, con Ye y Deng Xiaoping al mando. Si Mao había borrado a sus enemigos físicos, el nuevo liderazgo borró su propia historia de complicidad con los excesos ideológicos y, sobre todo, borró el recuerdo del caos de la Revolución Cultural. En el caso de Ye, el borrado se manifestó en la sutil reescritura de su biografía oficial. No se trataba de eliminarlo de las fotos, se trataba de editar el contexto que lo rodeaba. Por ejemplo, en las narrativas históricas sobre el periodo de 1966 a 1976, las críticas de Ye Jianjing a la Revolución Cultural, conocidas como la contracorriente de febrero, se exageraron para presentarlo como un opositor inquebrantable desde el principio. Su periodo de marginación y exilio funcional en 1969 fue reinterpretado no como un castigo, sino como una misión de inspección vital para el país. El borrado de los demás fue mucho más explícito. Bajo el liderazgo de Ye en el Comité Militar Central, se emitieron directivas para restaurar el honor de miles de militares y cuadros que habían sido purgados y desaparecidos durante las purgas. Esto implicó una revisión masiva de archivos. El nombre de Lin Biao, alguna vez designado sucesor de Mao, fue eliminado de todos los documentos públicos posibles y se creó la narrativa oficial de que había sido un traidor desde siempre. Pero el borrado más significativo fue el de Jiang Qing y la banda de los 4. No solo fueron condenados penalmente, sino que su influencia y sus políticas fueron sistemáticamente erradicadas de los textos escolares y la propaganda. El objetivo de Ye y Deng no era la verdad histórica completa, sino la estabilidad y la legitimidad del nuevo orden. Para lograr esto, se necesitaba un chivo expiatorio monumental que cargara con todos los crímenes del pasado. La banda de los 4 se convirtió en la encarnación de la maldad ideológica, liberando al Partido Comunista en su conjunto y a Mao Zedong, en cierta medida, de la culpa por los desastres de la Revolución Cultural. Ye Jianjing, al presidir esta reescritura, aseguró su propia santificación histórica. En el mundo de la fotografía manipulada de la época, Ye Jianjing se convirtió en un ejemplo de la inserción. Tras la purga de la banda, se retocaron fotografías de eventos clave de los años 70 para destacar la proximidad de Ye con figuras clave, como Zhou Enlai,
y para eliminar cualquier rastro de la influencia de los purgados. La historia se convirtió en un papiro sobre el cual Ye y Deng escribieron su propio final feliz. La China posrevolucionaria había sido salvada por los pragmáticos, y el caos había sido un error circunscrito a una facción malvada. El mariscal intocable no solo sobrevivió al intento de ser borrado, se convirtió en el principal censor de la historia de sus enemigos. El legado de Ye Jianying es una compleja amalgama de heroísmo estratégico y ambigüedad moral. A diferencia de las víctimas purgadas, cuyo recuerdo fue mancillado para siempre o borrado, Ye es recordado oficialmente en China como una de las 10 figuras históricas más importantes de la República Popular. Su efigie adorna museos, y su nombre está grabado en los anales como el salvador de la nación, tras la era más oscura del maoísmo. Sin embargo, su supervivencia plantea preguntas incómodas sobre la moralidad de la élite que logró navegar las purgas. ¿Fue Ye culpable o víctima? La respuesta está en el punto medio. Él fue, sin duda, una víctima de la paranoia del poder tardío de Mao y del acoso de la Banda de los Cuatro. Pero Ye también fue un participante activo en el sistema totalitario. Él no se levantó para proteger a Liu Shaoqi, ni a Peng Dehuai, ni a las incontables víctimas de la revolución cultural en sus inicios. Su oposición fue estratégica, no ideológica. Él se rebeló cuando el caos amenazó la institución que él amaba y controlaba, el ejército. Su defensa no fue por los derechos humanos, sino por la supervivencia del Estado funcional y, por extensión, de sí mismo. Su mayor contribución fue, sin embargo, el haber proporcionado el ancla militar necesaria para la transición post-Mao. Sin el apoyo inquebrantable de Ye y su control sobre el ELP, la Banda de los Cuatro podría haber provocado una guerra civil de consecuencias inimaginables en 1976. Al ejecutar el golpe de Estado silencioso, Ye Jianying demostró ser el maestro pragmático, el hombre que comprendió que la ideología debe ceder ante la necesidad de orden. Su apoyo a Deng Xiaoping fue fundamental para abrir China a la reforma y al desarrollo económico, marcando el fin de las políticas utópicas y destructivas de Mao. En retrospectiva, Ye Jianying encarna la figura del mariscal intocable, no por ser ideológicamente puro, sino por ser indispensable. Su lealtad inicial a Mao, que salvó la vida del timonel, le otorgó una deuda de gratitud que incluso la paranoia maoísta no pudo ignorar. Esta deuda se convirtió en su escudo contra las purgas que diezmaron a sus pares. El veredicto histórico es que Ye Jianying fue un estratega militar brillante que puso la estabilidad del LP por encima de la justicia personal y que al final usó esa estabilidad para desmantelar el aparato de opresión. No fue un héroe moral, sino un arquitecto político que entendió que en el totalitarismo la supervivencia es la forma más alta de resistencia. Logró navegar el horror sin ser borrado, y al final fue él quien tuvo el poder de decidir quién sería borrado y qué historia se contaría. Recordar estas complejas historias de supervivencia en los regímenes más oscuros es la única forma de evitar que la manipulación del poder y la reescritura de la historia vuelvan a pasar. Solo al comprender la ironía de la lealtad y la fragilidad de la verdad, podremos construir una memoria histórica que resista la censura. Suscríbete para continuar explorando las profundidades de Caídos del Poder.